Hoy quiero hablarles de lo que significa matar al hermano. Vieron que Jesús, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero que el segundo mandamiento es semejante al primero y es amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Y en la última cena todavía da un paso más y dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, todavía más que a nosotros mismos, porque Jesús da la vida por nosotros. Y bueno, contarles entonces también a través del arte cómo nosotros matamos al hermano. Y por eso mostrarles en primer lugar una pintura de William Bouguereau, un autor maravilloso del fin del siglo XIX, que nos muestra a Eva con esos dos hijos suyos primeros, Caín y Abel, y cómo ella los ama a los dos y cómo ella los cría a los dos con ese mismo amor. Pero vieron ustedes que el pecado original es romper con Dios, pero el primer pecado no original es que Caín mata a Abel, es decir, la consecuencia del pecado original es que si nosotros no reconocemos que tenemos un mismo Padre y que Dios es Dios, el otro nos molesta porque Caín quería ser Dios y no quería que existiera Abel y entonces le molestaba a su hermano. Y por eso quiero que vean una segunda pintura también de William Bouguereau, que es El primer duelo, pero esta pintura maravillosa la tenemos nosotros en la Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente muchas veces no está expuesta y hay que pedir que la expongan de una manera permanente porque es uno de los grandes tesoros de nuestro patrimonio nacional. Y fíjense ustedes, ahí tenemos el primer duelo, ¿no? El primer hijo que muere con todo lo que significa ese dolor, pero además muere porque lo mató su hermano, otro hijo también de Adán y Eva. Y entonces vemos a Adán que está sosteniendo el cuerpo muerto de Abel. ¿Recuerdan ustedes la imagen de la piedad, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, el tener a ese hijo que uno tantas veces ha tenido en el regazo, pero ahora ya no con vida, ¿no es cierto?, sino muerto. Y vemos ese drama espantoso que en primer lugar es la muerte de un joven, ¿no? Y entonces miremos un poquito a Abel, un joven hermoso en la plenitud de su belleza, un joven que no hizo nada malo, ¿no es cierto? Saben que simplemente Caín era agricultor y Abel era pastor y los dos ofrecen sus holocaustos a Dios para agradarle y entonces Caín ofrece la primicia de su cosecha y Abel ofrece un animal de su rebaño y Dios prefiere la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque en la Sagrada Escritura hay una constante de que Dios rechaza al agricultor porque es el que guarda en el granero, ¿no es cierto?, el que tiene y entonces ya no necesita de Dios porque está seguro con sus propios recaudos. En cambio, ama al pastor porque el pastor todos los días lleva su rebaño a esos pastos que él no sembró y a esas aguas que él no puso, ¿no es cierto?, sino que es el hombre que vive de la providencia. Y entonces vemos cómo le molestó a Caín que Dios amara o prefiriera o viera algún bien en lo que tenía su hermano y no supo vivir la fraternidad, sino que lo mató, lo destruyó, no consideró un bien
tener un hermano, sino prefirió él la soledad. Y entonces no solamente rompe con Dios, sino que rompe con los demás y rompe con sus padres, a los que les destroza el corazón. Y entonces miren ustedes lo que es la mano de Adán, ¿no es cierto?, sobre su corazón. Vieron cuando nosotros tenemos angustia, ¿no?, que nos llevamos la mano al pecho porque nos oprime el pecho, ¿no? Y entonces qué opresión habrá sentido ese padre con la muerte de su hijo tan amado. Esa misma entrega, ¿no es cierto?, que el Padre Eterno va a hacer de su propio Hijo Jesucristo por nosotros, ¿no? Es el primer dolor, el dolor terrible que siente Adán de tener que volver a tener en su regazo a Abel, pero tenerlo muerto. Y vieron como Adán sostiene como el hombre, ¿no? Es decir, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su pecado, de su vida, y entonces sostiene el cuerpo de su hijo muerto, pero a la vez trata de consolar a su esposa Eva, que está desolada. Y entonces vemos ese abrazo, ¿no?, entre Adán y Eva, ese abrazo entre un matrimonio, ¿no?, que se ama y que amándose transmitió vida, tanto la vida del asesino como la vida del asesinado. Bueno, eso es matar al hermano, ¿no? Matar al hermano es algo terrible, es considerar que no necesitamos al otro, es considerar que lo que es distinto a nosotros no es necesario, porque no necesitamos complementarnos con el otro, y entonces creamos este dolor de muerte tan espantosa, que es matar al hermano y por lo tanto con esto destruir el corazón de nuestros padres. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que matamos al hermano, destruimos el corazón del Padre, que es Dios, destruimos el corazón de nuestra Madre, la Virgen María, que es madre de todos los hombres y que es madre del asesino y es madre también del asesinado, y que por eso nos pide que vivamos como hermanos y que reconozcamos al otro como alguien necesario para nosotros y no vivamos una pulseada con el otro para ver quién es Dios y quién es el primero, sino que vivamos un abrazo. Y por eso vamos a ir a una segunda imagen, una imagen de nuestro tiempo, de Pablo Picasso, del 1900, que se llama Los Amantes. Y que fíjense qué lindo y de qué manera tan hermosa nos dice lo que es la comunión entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, entre dos personas. Y nos muestra la distinción de las dos personas y nos muestra en colores, por ejemplo, claramente, ¿no? Es decir, una distinción, una separación en las miradas, ¿no es cierto? La mujer está mirando para abajo, pero sube los ojos para mirarlo a su amante. El amante está mirando para abajo porque está mirando a su amada, y entonces también va a aparecer lo pasivo en el amante, lo activo, perdón, en el amante, y lo pasivo en la amada. También va a aparecer ese juego, ¿no?, del encuentro entre uno y otro, y esa comunión, ¿no es cierto?, que se va viendo en las manos que se entrelazan, que se encuentran. Son manos que no se levantan para asesinar al otro, sino que son manos que se encuentran para caminar juntos, para reconocerse como necesarios, como complementarios, como amigos, como hermanos, como amantes. Y en eso contarles lo que significa en la Sagrada Escritura el que Eva sea tomada de una costilla de Adán. En esta imagen podríamos imaginarnos, ¿no?, una costilla de Adán convertida en esa mujer
que tiene a su lado, no es para nada algo negativo, ¿no es cierto? Una costilla, uno podría decir, es un hueso secundario, pero no es así, porque la costilla es lo que está al lado del corazón, lo primero otro, ¿no? En la Sagrada Escritura el corazón es uno, ¿no es cierto? Y entonces la costilla, que significa costita, ¿no? Es decir, lo primero otro, lo primero distinto de nosotros es esa mujer. No va a estar tomada ni de los pies ni de la cabeza, ¿no es cierto? Sino que va a estar tomada de su costado para que esté a su lado, a su misma altura. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces lo distinto va a ser algo complementario, ¿no es cierto? El corazón es un órgano que bombea sangre y la costilla es un hueso. Y entonces la costilla sin el corazón sería un palito seco, no tendría vida. Y el corazón sin la costilla sería vulnerable. Nosotros moriríamos de un golpe en el pecho si no fuera por ese refugio, ¿no es cierto?, que nos da la solidez de los huesos, la solidez de la costilla, la armadura que Dios puso para que no seamos vulnerables. Y entonces el hombre va a ser para la mujer y la mujer va a ser para el hombre un refugio, ¿no? Y por otra parte una fuente de vida. Y entonces lo distinto no molesta. Y que, ya les digo, a Caín le molestó, siendo agricultor, que su hermano fuera pastor, pero a este amante no le molesta que su amada sea mujer, y a esta amada no le molesta que su amante sea varón, sino al contrario, encuentran un abrazo perfecto, una complementación perfecta entre los dos. Bueno, y por eso quería mostrarles una imagen poco conocida de un pintor que se llama Aimé Nicolas Moreau y que se llama El Buen Samaritano. Piensen que significativo es porque vieron que en el relato del Buen Samaritano hay un hombre que baja de Jerusalén a Jericó y se encuentra con que en el camino hay una persona que no conoce, pero que ha sido asaltada y está muriendo, ¿no es cierto?, absolutamente en la intemperie, sin que nadie lo ayuda. Y él está en su cabalgadura, en su burro, y está yendo a donde tendrá que hacer sus cosas, pero sin embargo se compadece y se baja y sube a este pobre hombre a su cabalgadura y lo lleva hasta el albergue y allí lo cuida, y cuando tiene que seguir camino le dice al dueño de la posada que lo siga cuidando, le deja un dinero y le dice: y cuando vuelva voy a darte todo lo que hayas necesitado para cuidar a este hombre, porque se compromete con la historia de ese pobre hombre que encuentra en el camino. Ahora, claro, nosotros podríamos imaginarnos al buen samaritano como un señor muy fuerte, muy poderoso, que se baja de su cabalgadura para subir a este otro pobre hombre, pero acá los dos son pobres hombres, los dos están limitados, los dos están con dificultades. El samaritano apenas habrá llegado caminando y cargando sobre su pobre burro, que tampoco se lo ve muy fuerte, a este hombre que encontró en el camino. Y por eso, es decir, no es que el rico tiene que ayudar al pobre y el inteligente tiene que instruir al ignorante y el fuerte tiene que sostener al débil, sino que todos nosotros que estamos también limitados y que somos pobres, tenemos que acompañar las flaquezas de nuestros hermanos, porque hoy por mí, mañana por ti, ¿no es cierto? Este samaritano ayuda a este pobre hombre que encuentra en el camino, que quizás una vez repuesto puede darle una mano a este pobre samaritano que tampoco está demasiado espléndido, como ven por la pintura. Bueno, eso es encontrar
eso es no matar al hermano. Cada vez que nosotros pasamos y ninguneamos a las personas que vemos, cada vez que vemos al otro necesitado y no sentimos que podemos hacer algo por él, cada vez que nosotros no nos detenemos para por lo menos llamarlo y saber cómo está, alentarlo, darle un consejo, escucharlo. Hay cosas que también desde nuestra debilidad nosotros podemos hacer por aquel que está frágil. Y por eso matar al hermano no es solamente agarrar un arma y matarlo o hacer como hizo Caín con Abel, sino que muchas veces nosotros al no amar, al no perdonar, al no detenernos frente a las personas que encontramos en nuestro camino, también estamos matando a nuestros hermanos. Así que quedémonos un poquito contemplando a ese buen samaritano, pobre y débil como somos nosotros, pero sin embargo con un corazón generoso, ¿no? Capaz de compartir desde su pobreza. ¿Te acuerdan esa historia que nos contaba Teresa de Calcuta, que le llamó tanto la atención cuando una persona pobre fue a otra persona pobre para decirle que no tenía que comer? Esta otra agarró su puñado de arroz, sacó un poquito de ese puñado para compartirlo con su hermano, ¿no? Nosotros también desde nuestra pobreza, seguro podemos hacer algo por el que está pasando una situación un poco más difícil de la nuestra. Eso que nosotros hacemos por nuestro hermano, algún día nuestro hermano lo hará por nosotros. Tantas veces nuestros hermanos lo hicieron por nosotros, tantas veces nosotros necesitamos de ellos y tuvimos sus manos, y tantas veces Dios, que se hace hombre para ser nuestro hermano, también nos alivia y nos ayuda a cargar nuestras propias cruces, y entonces si Él lo hace, también nosotros tenemos que hacerlo por amor a Él. Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga, los proteja y los ayude a siempre reconocer al hermano como un amigo, como alguien que está en nuestro propio camino, porque juntos tenemos que llegar al más allá, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.